Apláudale fuerte. Su nombre es poderoso. Gritos de júbilo. Amén. Con gozo. A su nombre debe estar un grito de alegría y de victoria. ¿Cuántos tienen gozo? Los gigante de las aves, cántala conmigo y declara. Todos juntos. Poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas. Las montañas caerán. Declara. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas. Las murallas caerán. Declara. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas. Las murallas caerán. Ahora grita. Ahora grita. Y los muros el Señor derribará. Ahora danza. Ahora danza. La victoria nos da. ¡Grita! Ahora griten, y los muros el Señor derriba. Ahora dancen, y la victoria nos dará. ¡Con gozo! Él es, su nombre es poderoso. ¡Gritos de júbilo! Aquí hay un pueblo que sabe alabarle con gozo. Saca tus mejores danzas para Él. Declara. Poderoso va del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas. Las murallas caerán. Declara. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas. Las murallas caerán. Declara. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas. Las murallas. Es tu turno. Ahora grita. Ahora grite. Y los muros el Señor derribará. Ahora dancen. Ahora dancen. Y la victoria nos dará. Ahora griten. Ahora griten. Y los muros el Señor derribará. Ahora dancen. Ahora dancen. Y la victoria nos dará. A su nombre. Un grito de victoria. Puede ser un grito de júbilo. Más gritos. Ahora griten. Ahora griten. Y los muros el Señor derribará. Ahora dancen. Ahora dancen. Y la victoria nos dará. Ahora griten. Ahora griten. Y los muros el Señor derribará. Ahora dancen. Ahora dancen. Ahora las mujeres griten. Mujeres. Ahora griten, y los muros el Señor derribará. Ahora dancen. Ahora dancen. Y la última vez, última vez. Ahora griten. Ahora griten. Y los muros el Señor derribará. Ahora dancen. Ahora dancen. Y la victoria nos dará. Amén. Apláudele fuerte. Pon en acción tu fe. Cuenta la historia acerca de un rey muy arrogante, con un majestuoso palacio diseñado por él mismo.
El palacio estaba lleno de pasillos hermosos, habitaciones majestuosas y jardines alucinantes. Un día un joven arquitecto, asombrado por la historia del palacio, viajó desde muy lejos para pedirle al rey permiso para conocer su palacio. El rey, un tanto molesto por la precipitación de la visita, miró al joven y le dijo: «Te permitiré conocer el palacio solo con una condición, y de esta dependerá tu vida. Si mueres decapitado el día de mañana por la mañana, o vives para regresar a tu casa. Y solo te dejaré conocer mi palacio de noche, y solo podrás recorrerlo acompañado de una pequeña vela». ¿Qué tal, amados hermanos? Buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie discipulado Los Héroes de la Fe. Es para mí una bendición recibirlos en casa nuevamente para compartir con ustedes lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Me gustaría comenzar esta noche agradeciendo primeramente a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes el mensaje que tiene preparado para todos nosotros en esta noche. Así también me gustaría agradecer a nuestros pastores Tali y Rafa Rubalcaba por la preocupación que tienen por la congregación al anticipar estos mensajes y por la confianza que depositan en mí para poder compartir con ustedes este nuevo episodio. Y finalmente me gustaría agradecerles a todos ustedes que se conectan cada miércoles a estos discipulados y con tanto amor toman sus notas y con la esperanza de ser edificados y ministrados por Dios a través de estos mensajes. Así que dicho lo dicho, me gustaría comenzar con una breve oración pidiendo al Señor que sea nuestra guía en esta noche y que sea quien nos ayude a comprender y atesorar esta enseñanza. Así que donde se encuentra, cierra sus ojitos un momento. Señor, gracias te damos en esta noche, Padre, por tu misericordia y por tu amor. Te damos gracias, bendito Dios, por todas las personas que están conectadas en esta noche para recibir tu palabra. Te pido, Padre Celestial, que la palabra que va a ser impartida, Padre, en este día, sea, Padre, de bendición para todos nuestros hermanos, que sea de edificación, Señor, y que no se quede, Padre, solamente en los oídos de todos, sino que se quede y se arraigue en los corazones para poderlo llevar a cabo. Te pedimos, Padre Celestial, que me dirijas en esta noche, Padre, para poder dar lo que tú me has dado en esta semana, en tu palabra, para poder compartirlo. Te doy las gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de este capítulo es mirando hacia la meta. Y bueno, pues como ya lo hemos visto, semana a semana hemos tratado el tema de los héroes de la fe. Hemos sido llevados por este viaje a través de Hebreos 11, el cual de manera edificante nos ha presentado a muchos personajes de la Biblia que conforman este paseo de la fama de la fe. En capítulos anteriores estuvimos conociendo algunas de las más hermosas e increíbles historias que la Biblia registra acerca de estos personajes que se han destacado en cuanto al tema de la fe. Algunos han sido valientes como Jonatán, otros fuertes como Sansón, algunos audaces como David o Barak, algunos esforzados como Gedeón, grandes líderes como Moisés, obedientes como Rahab, confiables como José. Algunos de ellos no vieron la muerte como en el caso de Enoc. Sin embargo, hubo muchos más que vieron la muerte de una manera muy pronta. Algunos de ellos fueron perseguidos y experimentaron las muertes más aterradoras y dolorosas, además de horrendas, que se pudieran experimentar en el pasado. Pero todos ellos tenían algo en común: compartían una grande fe y amor por nuestro Dios. Todos ellos experimentaron la carrera de la fe, personajes que confiaron en Dios y tuvieron que despojarse de todo aquello que les estorbaba para poder llegar a su meta. Los héroes de la fe, aquellos a quien el escritor de Hebreos se refiere como una gran nube de testigos. Esto tal y como lo dice en nuestros versículos base, los cuales estaremos leyendo en este momento, los encontramos en Hebreos 12:1. Acompáñame, por favor. Dice: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Inicialmente dice por tanto, y este por tanto hace seguimiento a lo que está escrito en el capítulo anterior, que habla acerca de estos héroes que por su grande fe agradaron a Dios. Hombres y mujeres que no se apartaron de su fe, sino que con perseverancia y con paciencia se mantuvieron firmes, poniendo su confianza en Dios, esperando en las promesas que Él les había dado. Esto a pesar de que muchos no vieron el cumplimiento de la promesa, pero decidieron mantenerse firmes, justo como lo vimos la semana pasada en la palabra que nos compartió mi hermano Fer.
Podemos notar en el texto cómo el escritor anima a sus lectores haciendo referencia a cómo nuestra vida en Cristo es como una carrera. El escritor ocupa la metáfora de la carrera para hacer entender a sus lectores que la carrera de la fe no es algo fácil, ya que para poderla correr se requiere de perseverancia, disciplina, además de concentración y enfoque y superación de obstáculos. Esto me recuerda al apóstol Pablo, quien a menudo ocupaba esta metáfora de la carrera en algunas de sus cartas. Y muy especial me recuerda cuando mencionaba las palabras, he corrido la carrera, he llegado a la meta. Yo creo que todos anhelamos decir estas palabras algún día, he llegado a la meta. Y sigue diciendo, por tanto, nosotros también. El escritor nos está uniendo a estos personajes que en su vida también recorrieron una carrera y llegaron a su meta. El escritor de Hebreos nos anima a seguir en esta pista, corriéndole esta misma carrera de la fe. Y ojo, no es una invitación a correr, porque déjame decirte que si tú has creído en Dios, ya estás dentro de esta pista. Es como abrir los ojos de repente en medio de una carrera y mirar a tu alrededor un montón de gente corriendo en medio de la pista. Ahora lo único que tienes que hacer es correr. Hebreos 12:1 en la nueva versión internacional dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos. Como lo mencionaba hace unos minutos, esta gran nube de testigos que es mencionada se refiere a todos estos héroes de la fe. Y a primer vistazo pensaríamos que están ahí para juzgar cómo estamos corriendo, o tal vez están ahí para reírse de nosotros viendo cómo tomamos descansos o rengueamos un poco por el cansancio, incluso al vernos llorando por obstáculos a los que nos enfrentamos que no podemos superar, pero realmente no es así. La palabra testigo es una palabra interesante, ya que se deriva del griego mártiras, que quiere decir mártir. Y me parece interesante lo que una definición dice acerca del mártir. Dice que un mártir es aquel que da su vida por la fe. Pero más bien vemos a estos testigos o mártires que nos sirven como un ejemplo de fe. Son personas que por medio de su ejemplo nos están testificando de lo que Dios hizo a través de ellos y cómo estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por la fe. De esta manera nosotros debemos inspirarnos en ellos para poder llegar a la meta como ellos alguna vez lo hicieron. Y así animarnos a decir durante nuestro paso en la carrera, si ellos pudieron, yo también puedo llegar. Ahora, como todos sabemos, las carreras y competencias cuentan con algunas reglas para poder participar en ellas. En el caso de la carrera de la fe, también tenemos ciertas reglas. Y quiero hablarte de 3 reglas que debemos seguir para poder correr esta carrera de la fe. Acompáñame, por favor, a leer nuevamente Hebreos 12:1, pero ahora en la nueva versión internacional. Dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. La primera regla es, despojémonos de todo peso. Si alguna vez has visto por televisión alguna carrera o has asistido a alguna, podrás notar la forma en que los corredores o los participantes van vestidos para correr. Ellos usan ropa ligera. Pero ¿qué pasaría? Imagínate qué pasaría por un momento si tú y yo fuéramos a correr, pero en lugar de usar la vestimenta ligera como la que usan estos corredores profesionales, nosotros decidimos ponernos un pantalón vaquero y unas botas de esas perronas que ocupan allá en el norte. O las mujeres con sus zapatos de tacón de aguja y un increíble vestido, que si tal vez se ve increíble porque todos los usan, pero realmente no son adecuadas para correr, ya que sería un peso innecesario. Sería una locura, además de ser totalmente incómodo correr así. Nuestra carrera en Cristo debe ser de una manera ligera, que no nos estorbe al correr. El escritor nos indica que debemos despojarnos de todo aquello que nos está estorbando. Hay personas que vienen arrastrando con peso innecesario en sus vidas y no se dan cuenta de que lo que están experimentando es vivir una carrera agotadora. Y sabes, en nuestras vidas existen algunas cosas con las que cargamos que pueden que no sean algo precisamente malo o como tal un pecado. Sin embargo, pueden ser
cosas que nos retrasen en nuestro recorrido en la carrera. Jesús nos da ejemplos de algunas cosas que no necesariamente son malas o consideradas como pecados. Sin embargo, son cosas que pueden detenernos a avanzar en nuestra carrera. En el libro de Mateo 10, 37 al 39, dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Si miramos bien, amar a nuestros hijos o seres queridos no es algo malo, pero amarlos de tal manera que los pongamos en un lugar más alto que a Dios en nuestra vida, esto es algo no solamente peligroso, sino que nos puede detener en la carrera. Y te explico. Hay veces que permitimos a nuestros hijos hacer algunas cosas que a Dios no le agradan y decimos: ay, es que los amo tanto, me duele llamarle la atención, es que es mi bebé de 20 años. Pero permítame decirte, aunque esto duela, que eso es justamente amar más a tu hijo que a Dios. Porque si fuera al revés, disciplinarías a tu hijo de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Y posiblemente no sea algo malo en sí. Sin embargo, cuando crezca, tendré un hijo rebelde que me va a detener en la carrera. En cambio, si amo más al Señor y lo disciplino conforme a su palabra, tendré hijos que crezcan con valores cristianos y que amen a Dios y lo busquen de todo corazón. Otro ejemplo lo encontramos en Lucas. Jesús está dando una parábola acerca de las semillas y en uno de sus ejemplos, en el capítulo 8 del libro de Lucas, en el versículo 14 dice: la semilla que cayó entre los cardos representa a los que escuchan el mensaje, pero preocupados solo por los problemas, las riquezas y los placeres de esta vida, se desentienden y no llegan a dar fruto. Aquí nos habla acerca del afán y las riquezas de la vida. Y sabes, tener riquezas no es algo malo en sí. Al contrario, de hecho puede ser de bendición para servir a otros. Pero poner nuestra dependencia y confianza en nuestros recursos, eso es ponerlas en un lugar más alto que a Dios. Y esto es algo que definitivamente nos frena en nuestra carrera. Un caso similar lo recordamos en esta interacción entre Jesús y el joven rico. Y cómo, a pesar de que él decía guardar la ley de manera ejemplar, no pudo despojarse del peso y del afán de las riquezas, y esto lo detuvo en su carrera. Como estos, hay muchos ejemplos más de cosas que nos detienen en nuestra carrera, y esto incluye todo aquello que en tu corazón se encuentra antes que Dios. Te invito a hacer un escaneo, un examen en tu corazón y que puedas ver lo que realmente ocupa en primer lugar tu corazón. Llámese familia, llámese trabajo, llámese una pareja sentimental o redes sociales o otras cosas materiales. Estos son solo algunos ejemplos de cosas que pueden entorpecer nuestra carrera. Y de estas cosas tenemos que despojarnos. Vamos a la segunda regla. Hebreos 12:1, una nueva traducción viviente, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. La segunda regla es: despojémonos del pecado que nos asedia. Y creo que aquí ya todos debemos ser conscientes de lo que es pecado, pero para aquellos que aún no lo tengan bien claro, es la transgresión de los mandatos de Dios. Pecado es lo que nos separa de los estándares de Dios. En el libro de Hebreos dice: despojémonos de todo pecado que nos asedia. Asediar significa cercar un lugar fortificado para impedir que quien está adentro pueda salir y quien está afuera pueda entrar, impidiendo así que pueda recibir socorro de las personas que están afuera. Es interesante observar cómo el escritor de Hebreos expresa que el pecado nos asedia, porque el pecado es justo lo que nos separa de Dios. Es paradójico notar cómo necesitamos al Señor para poder salir del pecado, pero también el pecado nos impide que Él pueda venir a ayudarnos. Así es como el pecado nos asedia. Dios nos exhorta
a despojarnos del pecado. Y ojo con esto, dice despojémonos del pecado. No dice aguas con el diablo que te está asediando. Al menos no lo dice en este versículo. Esto quiere decir que ser tentado no viene solo de un ataque externo del enemigo o que Dios lo pone en tu corazón. En Santiago 1:13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Me encanta lo que dice la versión TLA. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Esto nos confronta grandemente, ya que nos enseña que el mal está adentro de nosotros, tal y como lo decía Pablo. Me gusta una canción de Rescate, de hecho, que se llama Veneno, y está inspirada justamente en el aguijón de Pablo. Y hay algunas líneas que tiene que me gusta mucho. Si no las has escuchado, no te preocupes. Al final vamos a poner un fragmento pequeño de esta canción y un link aquí en la descripción para que lo puedas escuchar ahí en YouTube. La letra dice: es una punzada que dura una vida, es una batalla nueva cada día. Uno siempre cree que el mal está afuera, pero el mal está en mi carne, y esto me envenena. Siempre necesito de tu antídoto, tu perdón. Y es cierto, el antídoto para el veneno del pecado es el perdón de Jesús. ¿Les gustaría saber cuál es la forma que tenemos para podernos despojar del pecado? Bueno, pues 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el libro de Salmos podemos notar un David quien se encuentra deprimido y triste porque ha pecado contra Dios y ha buscado por todos los medios encubrir su pecado. Y vemos en esta parte donde David menciona: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y dice: y mi verdor se volvió en sequedades de verano. El pecado nos destruye. Es un veneno que nos carga y nos destruye lentamente. El libro de Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Vamos a la tercera regla. Hebreos 12:1, sigamos adelante, dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tercera regla: corramos con paciencia. A diferencia de una carrera de velocidad de 100 metros planos, la carrera del cristiano es una carrera con muchos obstáculos, y para poderlos pasar debemos de ser perseverantes y pacientes, ya que al no tener paciencia, cualquier circunstancia o obstáculo nos va a hacer desistir de continuar adelante. Muchas veces los cristianos sufrimos por situaciones y abusos por parte de la gente que nos rodea, y quisiéramos que el Señor hiciera justicia pronta y les aventara un rayo. E incluso podemos llegar a reclamarle a Dios el motivo por el cual los demás llegan a prosperar en sus malos planes. Y pareciera broma que nosotros siempre nos va mal. O aquí mismo en la iglesia nos llega a molestar saber que hay gente que habla a nuestras espaldas, o que a veces nos tratan no como creemos merecer. Sin embargo, encontramos en el libro de Salmos, en el versículo 37:7 dice: calla en presencia de Dios y espera paciente que Él actúe. No te enojes por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. Sé paciente. Y si sientes que no tienes paciencia, pídesela al Señor. Pídele que desarrolle el fruto del Espíritu Santo en tu vida, porque la paciencia es parte de este fruto del Espíritu Santo. Para terminar esta tercera regla, me gustaría leer el versículo completo de Hebreos 12:1, pero en la versión Palabra de Dios para Todos.
para entenderle un poquito más a lo que dice. Dice, fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Y pues yo creo que aquí está totalmente entendible todo lo que hemos visto, perfectamente resumido en un versículo. Sigamos adelante. En el capítulo 11 de Hebreos que hemos visto estas semanas anteriores, el escritor nos muestra un breve concepto de lo que estos héroes de la fe hicieron para poder llegar a formar parte de este tan honorable paseo de la fama de la fe. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes les gustaría formar parte de una lista así y ser recordados por tener una fe de acero, tal y como se les reconoce a ellos? Si a usted le gustaría, ponga un fuerte amén en los comentarios, hermano. Como algunos pocos de ustedes sabrán, yo vengo de una familia la cual el Señor llamó antes de que yo naciera. Y esto me hizo crecer escuchando acerca de estas historias tan increíbles de sanidad y convicción de acero por parte de mis abuelos, quienes les tocó llevar la palabra del Señor a pueblos donde el catolicismo estaba muy arraigado. Ellos nos contaban cómo fueron perseguidos por llevar la palabra y cómo tenían que salir huyendo de los pueblos donde la gente literalmente los quería apedrear. Ya de grande yo me preguntaba, ¿cómo le hicieron? ¿Qué es lo que ellos vieron en Jesús que los hacía soportar toda esta humillación y desprecio? Porque como lo vemos a lo largo de la historia, los cristianos siempre han sufrido de persecución y menosprecio por parte del mundo. Y mi pregunta era, ¿qué es lo que los mantenía con una fe tan sólida? Que no les importaba lo que tuvieran que pasar con tal de compartir el Evangelio. ¿Qué es lo que hacía a estos discípulos y a los cristianos pioneros a seguir firmes en el Evangelio? Como toda esa gente que no conoció a Cristo de manera física, decidió seguirle fielmente, despojándose del pecado que les estorbaba y pudieron llegar a su meta a pesar de todos los obstáculos a los que se tuvieron que enfrentar. Pues mis queridos, la respuesta está en el versículo 2. De Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. En este versículo podemos ver cómo el escritor de Hebreos nos indica cómo poder soportar y seguir adelante en medio de esta carrera, y es poniendo nuestra mirada en Jesús. El llamado a poner nuestra atención en Jesús implica una invitación a centrar nuestras vidas en Él, reconociendo su importancia para nosotros y nuestra vida espiritual. Él tiene que ser el ejemplo primordial, por ello es importante poner nuestra mirada y atención en Jesús. Pero, ¿qué significa poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo? ¿Tengo que estar mirando todo el tiempo hacia arriba, Yona? No, no, realmente no. Significa poner nuestra mirada en las cosas de arriba, es decir, en la voluntad de Dios y en sus planes y propósitos para nuestra vida. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. El escritor de Hebreos nos exhorta a enfocarnos en lo que es realmente importante. Dejar de ver lo que otros dicen o hacen o en las cosas materiales o chismes de internet o incluso de la misma iglesia. Estas cosas no glorifican a Dios. En el libro de Mateo podemos encontrar un relato en el que Jesús se encuentra con los discípulos predicando a una multitud junto a un lago. Se los voy a leer. Dice, después de esto, Jesús ordenó a sus discípulos, suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que se anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba en contra del viento y todas las olas lo golpeaban con mucha fuerza.
Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua y los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre las aguas y vaya hasta donde tú estás. Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse. Gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús se extendió su brazo y agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Cuando ponemos nuestra mirada en los problemas y en las adversidades, estas mismas serán las que nos terminen hundiendo. Pero si dejamos de mirar a nuestro alrededor y dejamos de prestar atención a la tormenta y nos enfocamos en poner nuestra mirada en Él, la tormenta dejará de tener importancia. Pedro desafortunadamente miró a la tormenta y de repente la tempestad le quitó su atención en Jesús y él comienza a hundirse. Pero Jesús, con esa paciencia que lo caracterizaba, lo toma de la mano y lo ayuda a salir. Jesús le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Casi le dijo: te faltó fe, chavo. O como mi querido Saulito diría: estás chavo, chavo. Un poquito más abajo en Hebreos, el escritor nos presenta a Jesucristo como el autor y consumador de la fe. En el contexto, autor se refiere a Jesucristo como la fuente, el origen del principio de la fe. Jesús es quien creó la fe. Él mismo fue un ejemplo de fe. En toda la Escritura no vamos a encontrar a alguien más que muestre una fe tan grande como la que tenía Jesucristo en Dios Padre. Jesús es la fuente de nuestra confianza, siendo crucial dirigir nuestra atención hacia Él para fortalecer y mejorar la confianza en Él. Y sí, es paradójico pensarlo, pero realmente es así. Jesús es la fuente de la fe. Él es quien nos da la fe justamente para que confiemos en Él. Ya lo vimos semanas atrás en el discipulado. Sin fe es imposible agradar a Dios. En Lucas 17:5 vemos cómo los discípulos le pedían a Jesús que le diera más fe. Nuestra oración debería de ser: Señor, aumenta mi fe. No entiendo por qué estoy pasando por estas circunstancias. Sin embargo, te pido, aumenta mi fe y ayúdame a hacer tu voluntad, enfocando mi mirada solo en ti. Hermanos, a veces estamos tan enfocados en las cosas materiales que no dejamos espacio para buscar a Dios, cuando dice su palabra que debemos buscar el reino de Dios o su justicia y que todo lo demás se va a encargar a Él. Vivimos afanados en las cosas de este mundo. Incluso para calmar nuestra conciencia buscamos prédicas que nos hablen acerca de prosperidad. Leímos libros de autoayuda o para cómo mejorar nuestra vida y tener una mejor vida ahora. Sin embargo, quiero decirte algo: el Evangelio no es esto. Jesucristo no murió para que tú y yo tuviéramos un mejor carro, un carro del año, o para que tengamos el iPhone de moda, o que todo nos vaya bien. Eso sería rebajar su sangre y su sacrificio a nada. Entendamos que no se trata de nosotros, se trata de su plan y de su voluntad. Si Dios nos bendice con todas estas añadiduras, qué bien, pero si no lo hace, ¿seguirías mirando hacia Él? ¿Seguirías asistiendo a la iglesia aunque no llegue ese aumento que tanto le pides? ¿Seguirás adelante aunque las cosas no te estén saliendo bien? ¿Sabes? ¿Sabes lo que ganaban aquellos cristianos de la antigüedad que llegaban a expresar su fe? Boletos para el circo, para toda su familia. Pero ¿sabes qué? No para mirar a los payasos, sino para ser el alimento de los leones en el circo. Hoy día no queremos ir a la iglesia porque no hay aire acondicionado o porque nos vieron feo en la cafetería. Mis hermanos, deberíamos enfocarnos solo en Jesús y poner nuestra mirada en Él. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Su palabra dice
que Él sabe de qué tenemos necesidad. Busquemos su presencia, busquemos pasar tiempo de rodillas, busquemos mirarlo a través de su palabra. De esta manera podemos aumentar nuestra fe, buscándole a Él, poniendo nuestra mirada en Él, nuestra meta, el campeón de la fe y además el ejemplo más grande que podemos tener de la fe. En Pedro 2:21 dice, precisamente a esto habéis sido llamados, a seguir las huellas de Cristo, que ha padecido por vosotros y os dejó un modelo que imitar. Jesús debe ser siempre nuestro mayor modelo a seguir, nuestro héroe de la fe por excelencia. Él es el autor de la fe, pero Él no solamente es el autor, sino también es el consumador de la fe, es quien la perfeccionó. Jesús consumió la fe mediante el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Vamos nuevamente a la palabra, Hebreos 12:2 dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús sabía que Él no estaba ahí sufriendo por nada, sino que en su sufrimiento Él miraba más allá. Él no estaba enfocado en los clavos atravesándole, o en los latigazos, o en la sangre que brotaba de sus heridas expuestas. Él estaba enfocado en consumar el sacrificio para que tú y yo fuéramos salvos. Casi al final del versículo dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Oprobio significa deshonra o descrédito público, humillación derivada de una conducta excesivamente vergonzosa. Jesús soportó la vergüenza de morir en la cruz, clavado. Hermanos, en esta conexión yo creo que todos hemos pasado por situaciones difíciles en cuanto a nuestra anterior manera de vivir. Llegamos a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Y son pecados de los que nos llegamos a avergonzar y no quisiéramos que salieran expuestos, porque nos da vergüenza que la gente llegara a saber nuestra manera de vivir anteriormente y lo que llegamos a hacer. Pero ¿sabes? Jesús no le dio vergüenza morir por tus pecados. No eran sus pecados. Él se hizo pecado. Sin embargo, eran tus pecados y los míos. Estos pecados no solamente son pecados físicos, sino también en nuestra mente, por los que Él llegó a morir. ¿Te imaginas haber hecho algo tan malo que merece que mueras colgado? Y cuando ves que todos vienen sobre ti para matarte, se presenta una persona y alguien lo ve y dice, Él fue. Y todos se abalanzan sobre Él y lo empiezan a golpear y a maltratar, lo empiezan a lastimar. Yo creo que si tú y yo estuviéramos en esta posición, buscaríamos a todas formas defendernos, o incluso de menos decir, yo no fui. Sin embargo, Él no dijo nada, se quedó en silencio. Deja que lo golpeen. Horas después lo ves clavado en una cruz, muriendo por lo que te tocaba pagar a ti y me tocaba pagar a mí. Ese es Jesucristo, aquel que no mirando el sufrimiento que tendría en ese momento, Él veía mucho más allá. Él veía estar sentado a la diestra de Dios, como lo marca esta última parte del versículo. Me gustaría leértelo en la traducción lenguaje actual. No sé si ya te dije cuánto me gusta esta versión. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento, Él sería muy feliz. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Cuántos pueden escribir un amén a esto? Hermanos, esto es de gozo, es de júbilo, el poder entender esto, hermanos. La mención de que Jesús, después de morir, experimentaría una gran felicidad es motivo para prestar atención. Esto resalta la esperanza y la recompensa después de las pruebas y dificultades que tenemos. Esto nos alienta a seguir adelante y soportar, poniendo nuestra mirada en Jesús, como la puso Jesucristo en Dios Padre. Su posición a la derecha del trono de Dios en el texto señala que Jesús ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Este detalle resalta su posición exaltada y divina. Esto es importante para
para que entendamos su autoridad y su papel, el papel que tiene que tener Jesucristo en nuestras vidas. ¿Quieres saber cómo termina la historia que te conté al inicio del video? Acerca de este joven arquitecto que viajó desde lejos para conocer el palacio de este rey malvado y soberbio. El rey, un tanto molesto por la precipitada visita, miró al joven y le dijo: te permito conocer el palacio con una condición, y de esta va a depender tu vida. Si mueres decapitado el día de mañana en la mañana, o vives para regresar a tu casa, tienes que conocer mi palacio de noche y solo podrás recorrerlo acompañado de una pequeña vela encendida. El joven, un tanto temeroso por su vida, lo pensó un poco, pero intrigado por conocer el palacio, aceptó el desafío. Se aventuró con su vela titilante. Mientras lo exploraba, descubría salones llenos de tesoros y otros llenos de sombras inquietantes. En cada esquina la vela amenazaba con apagarse. Temiendo por su vida, el joven arquitecto dejó de enfocarse en observar el palacio. Sabía que si la vela se apagaba, el rey no le perdonaría la vida. La única esperanza que tenía se encontraba en esa pequeña vela titilante, así que evitó a toda costa que la vela se apagara. A la mañana siguiente, cuando el joven arquitecto se presentó delante del rey, el rey, con una sonrisa burlona, le preguntó: ¿qué tal te ha parecido el palacio? El joven, con mucho respeto, agachó su cabeza y le dijo: oh rey, al inicio estaba mirando el palacio y me pareció majestuoso. Sin embargo, al ver que la luz se estaba apagando, dejé de ponerle atención y no tuve más preocupación que cuidar que la luz no se apagara. El rey lo miró, le tocó el hombro y le dijo: felicidades, has salvado tu vida. La conclusión en esto, mis hermanos, es que en un mundo lleno de distracciones y desafíos, debemos poner nuestra mirada en Jesús. Jesús nos brinda una fuente inagotable de esperanza. Al centrarnos en su enseñanza y su ejemplo, es como tener una luz que ilumina todo nuestro camino en tiempos de oscuridad. Es una luz que emana de una relación con Cristo. Es esa fe que nos fortalece para enfrentar las adversidades con valentía. Pues mis queridos hermanos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que este mensaje haya sido de edificación para ustedes y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de poner nuestra mirada en Jesús, el creador y perfeccionador de la fe. Como lo comentamos hace un momento, me gustaría que podamos hacer una reflexión acerca de nuestra vida y que identifiquemos qué es lo que está en primer lugar en nuestros corazones y que le pidamos a Dios que nos ayude a ordenar nuestras prioridades. Vamos a terminar este tiempo agradeciendo a Dios por la enseñanza de hoy y a pedirle que Él aumente en nosotros la fe. Así que, si el momento lo permite, cierre sus ojitos. Padre Santo, gracias te doy, Señor, por este tiempo que tú has puesto en nuestros corazones, el poder congregarnos, Padre, en línea, para poder recibir tu palabra. Te doy gracias, Padre, por cada persona que la recibió y la atesoró, Señor. Tú has hablado, Padre, y me has hablado a mí primeramente. Te doy las gracias, Padre, por confrontarme a través de este mensaje. Y te pido, Padre Celestial, que este mensaje, Señor, no se quede solamente en los oídos, sino que pueda llegar a los corazones y las vidas, Padre. Que podamos ser un reflejo, Padre, de lo que tú has hecho por nosotros. Y que podamos todo el tiempo, Señor, caminar mirando hacia ti. Mirando, poniendo nuestros ojos puestos en ti. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, muchas gracias a todos los que se conectaron. Les recordamos que este próximo domingo tenemos nuestros servicios habituales, en los horarios habituales de las 10 y las 12 p.m. No falte, tendremos un tiempo de alabanza y adoración hermoso, acompañados de la presencia de Dios, por supuesto, y una palabra edificante por parte de nuestro pastor Rafa. Muchas gracias a Dios por su bendición y a nuestros pastores por su amor y confianza. Yo me voy, pero no me voy sin antes recordarte que tú eres la luz de este mundo y eres la sal de la tierra. Así que seamos el sazón de este mundo insípido y lleno de oscuridad y llevemos la luz de Jesús a aquellos que están en oscuridad. Bendiciones. Y no parece veneno, basta
bien que deseo me cuesta lograrlo. El mal que no quiero viene sin llamar.